grabar nuestra sesión. Dejen constancia las personas que se encuentran presentes para dejar registro de asistencia, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Gente. Profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy les quiero pedir un favor, ojalá podamos terminar este tema que tenemos pendiente, que es el de las obligaciones, para poder igualarnos con la jornada nocturna, en la medida que ya estamos abordando temas de liquidaciones, ya primeramente con temas de trabajo suplementario dominicales. Entonces, les pido el favor, pues avancemos con este tema. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, no duden en interrumpirme frente a lo que estábamos analizando, en especial cuando entremos al tema de las prohibiciones por parte del empleador y el trabajador, que esperemos abordamos estas dos situaciones el día de hoy, pues a modo y anticipación de lo que significa la terminación de un contrato de trabajo con justa causa, establece el artículo pertinente que es justa causa de terminación del contrato, la violación grave, ¿ya? Al régimen de obligaciones o prohibiciones, es decir, cuando un trabajador vulnera de manera flagrante esto que estamos mirando o cuando es el empleador, se activa la posibilidad pues de renunciar y exigir el pago como si hubiera sido despedido injustificadamente, o se activa por parte del empleador la posibilidad de despedir a un trabajador. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta ese punto para analizar cada una de estas obligaciones. Habíamos quedado en esta obligación número 5 y habíamos tocado el ejemplo que tiene que ver con la presión para que un trabajador renunciara, que atentaba contra esa. Está esta sexta obligación que tiene que ver con la concesión de las licencias no remuneradas que establece el código, y las remuneradas en especial. Entonces, es una obligación del empleador conceder estas, que ya las analizamos cuando vimos el tema de suspensión. Vamos a enunciarlas nomás, que tiene que ver con el derecho para poder votar, lo que tiene que ver con los cargos oficiales de forzosa aceptación y de carácter transitorio, como es el jurado de votación, el escrutador, el clavero. La calamidad doméstica gravemente, digamos, debidamente comprobada, y en eso recordemos que la Corte Constitucional ha dicho que la grave calamidad doméstica no puede objetivarse, es decir, que si bien en el reglamento yo puedo establecer en mi empresa que solo otorgaré hasta 3 días máximo de permiso remunerado por calamidad doméstica, pues la Corte Constitucional nos ha dicho que no puede, digamos, cerrarse el empleador a no conceder unos días adicionales, pues la calamidad doméstica depende de cada quien. El tema de las comisiones sindicales y finalmente para acudir a los entierros o honras fúnebres de algún compañero de trabajo que ha fallecido. Y dijimos en ese último caso, pues dependerá de quienes sean más cercanos o no, es discrecional del empleador enviarlos o no. ¿Listo? Ya frente a unas obligaciones que son más objeto de controversia, pues está esta séptima,
que nos dice el código que todo empleador está obligado a dar el certificado laboral a cada trabajador que lo solicite y generar el examen médico ocupacional de egreso. Entonces, inicialmente vamos a decir que todo empleador está obligado a expedir el certificado laboral. Si este empleador, a raíz de una vinculación irregular o informal, es decir, que no le esté pagando los salarios o prestaciones sociales, se niega a entregar ese certificado, nosotros decíamos, se puede activar ese derecho a través del derecho de petición. Y uno diría, bueno, el derecho de petición es para personas de sector público, es decir, para entidades. Pues no, el derecho de petición también funciona listo, no se preocupen. Estoy un poquito preocupado por el tema de que vamos un poquito atrasados, pero no se preocupen. Vamos acá. Esta ya la habíamos visto, ¿no, Natalie? El tema de la concesión, la obligación de otorgar las licencias al trabajador. ¿Listo? Eso ya lo habíamos analizado cuando hablamos de suspensión. Hicimos la diferencia entre licencias no remuneradas y licencias remuneradas. Pues ahorita estamos viendo como el régimen de obligaciones de cada parte. Estamos hablando en el empleador. Entonces, otra obligación, vuelvo y repito, del empleador es dar el certificado laboral. ¿Qué es el certificado laboral? Pues ese documento que nos permite a los trabajadores acreditar experiencia y que tanto no lo exigen para acceder a un trabajo. Es derecho del empleador, del trabajador y obligación del empleador expedir el certificado laboral. ¿Qué debe contener ese certificado? Exclusivamente 3 cosas: tiempo de servicio, índole de la labor, es decir, qué actividades realizó, y el salario devengado. Porque ese certificado le sirve al trabajador para acreditar experiencia, pero también para pedir un préstamo, por ejemplo, y pues le permite cualificar, entre comillas, su trabajo para efectos de lograr otro empleo a futuro. Entonces, como les advertía, hay empleadores que se niegan a expedir ese certificado porque no están pagando lo legal, las prestaciones sociales, o están pagando menos del salario mínimo. Y lógicamente, un certificado de esos se convierte, ¿ya? Se convierte en una prueba para enfrentar una demanda en contra de un empleador. Entonces, ¿cómo puede un trabajador exigir este derecho? ¿Ya? Puede activar lo que se denomina el derecho de petición. El derecho de petición es un derecho fundamental, un derecho humano que está consagrado en la Constitución y que nos permite dirigir peticiones respetuosas ante la autoridad pública, pero también ante los particulares. Es decir, yo como ciudadano puedo elevarle un derecho de petición a un particular. ¿A cualquier particular? No. La norma nos dice que puedo dirigir derechos de petición a particulares que constituyan personas jurídicas, ¿ya? En los que haya relaciones, digamos, de indefensión, por ejemplo, o relaciones de que estos particulares están ejerciendo funciones públicas. Por ejemplo, la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es un particular que ejerce funciones públicas al cual le podemos elevar derechos de petición y tiene el deber de responder. Pero también la norma nos dice, yo puedo elevarle derechos de petición a particulares cuando haya relaciones de subordinación, que es la que hay entre empleador y trabajador. Recuerden que el trabajo dependiente tiene esa característica, es subordinado. Entonces, si a mí como trabajador no me entregan el certificado laboral y en consecuencia yo no puedo acreditar experiencia, entonces yo puedo elevar un derecho de petición ante ese empleador para que me expida el certificado. Si en 15 días
que es el término general para contestar un derecho de petición, 15 días hábiles, no me contestan ese derecho de petición, pues yo podré interponer una acción de tutela en contra de ese empleador. ¿Listo? Y esto para decirles también que en estas circunstancias que tenemos actualmente, pues los trabajadores a veces no activan ese derecho de petición, lo pueden hacer y eventualmente exigir su cumplimiento a través de un derecho de petición. Entonces, ¿esta obligación en qué consiste? Primero, en que el empleador está obligado a expedir el certificado de experiencia o el certificado laboral. ¿Listo? Pero esta misma norma trae otra obligación que es generar el examen ocupacional de egreso, ¿ya? El examen médico de egreso cuando el trabajador sale y el trabajador tiene derecho a exigirlo igualmente. Especialmente esto es importante cuando estamos ante sospecha de un accidente de carácter laboral o una enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque si no se exige pues o no se hace, pues difícilmente le va a quedar al trabajador acreditar que es de origen laboral. Lo mismo cuando hay casos de acoso laboral, entonces es importante hacerlo. Y es una obligación del empleador generarlo. Ya hemos dicho, estos exámenes tienen que ser completos y bien hechos para que luego no tengamos inconvenientes. La norma nos dice que cuando el trabajador no concurre después de 5 días de haberle fijado fecha para la cita, pues ya se entiende que desistió de ese examen. ¿Listo? Pero importante aquí tener en cuenta que el empleador está obligado a expedir el certificado laboral y hacer el examen ocupacional de egreso. Esto ya lo miramos la vez pasada cuando era el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí quedó claro, Natalie? De pronto si hay problemas de audio, se entrecorta o algo, me avisan porque si no pasamos y listo. Otra obligación es, y esto ya lo habíamos tocado, es pagar al trabajador los gastos razonables de ida y vuelta cuando yo lo hago cambiar de lugar de residencia. Esto ya lo habíamos trabajado cuando hablamos de esa facultad del jus variandi, de poder modificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presta el servicio. Entonces, si yo como empleador obligo a mi trabajador a cambiarse de residencia porque necesito que preste los servicios en otro lugar, debo cubrir los gastos razonables de su traslado y no solo los de él como trabajador, sino los de su familia. Y en caso de que se termine el vínculo laboral, pues los de regreso. ¿Listo? Salvo en 2 situaciones, cuando el trabajador ha sido despedido con justa causa o cuando el trabajador haya decidido quedarse en la ciudad. ¿Listo? Entonces, el ejemplo que les colocaba era, estábamos aquí en Pasto y yo mando un trabajador a Mocoa, a Puerto Cis, y el trabajador se traslada con su familia y luego allá pues comete algo mal y lo despiden, en ese caso se quedó allá, él verá cómo se devuelve, o él decide quedarse allá, entonces ya no hay obligación de cubrir los gastos de regreso. Y finalmente, esta de cumplir el reglamento, mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Esto es una obligación genérica que tiene que ver con el cumplimiento de las normas, finalmente. ¿Listo? Cumplir los principios, los derechos y las órdenes, mandatos y prohibiciones que establecen las leyes de nuestro país. Lógicamente, pues el empleador como líder y orientador de sus trabajadores, pues tiene que mantener este tipo de orden. En general, estas son las obligaciones, ¿ya? Me faltaba esta, perdón, que tiene que ver con la licencia por luto, que esta ya también la analizamos, ¿ya? Obligación de conceder la licencia por luto cuando fallezca un familiar hasta en el 2º grado de consanguinidad. ¿Cuál es el 2º grado de consanguinidad? De manera ascendente, padres, abuelos, de manera descendente, hijos y nietos, de manera lateral, hermanos. ¿Listo? Entonces, hasta allí llega. Sean civiles o consanguíneos. Civiles quieren decir adoptados. ¿Listo? Entonces, por ese lado, tener claridad.
Y advertir que grave calamidad doméstica es una licencia diferente a la de luto. Y la última obligación que nos trae el código, ¿ya?, es este escenario de lo que tiene que ver con la licencia preparto. Entonces, la mujer en embarazo es un sujeto especial de protección legal y constitucional, y en consecuencia la ley ha establecido de que debe concedérsele a la mujer en embarazo la licencia de maternidad mínimo con una semana de anticipación frente a la fecha probable de parto. Anticipándonos un poco como para avanzar, cuando una mujer está en embarazo tiene la obligación de notificarle a su empleador que se encuentra en estado de embarazo, anexando para tal efecto el examen clínico en el que se pueda determinar la fecha probable de parto. Entonces, ¿para qué? Para que el empleador sepa cuándo es que tiene que buscar el reemplazo con anticipación. De esto vamos a hablar más adelante, y unas reglas especiales en los que tiene que ver, digamos, con la estabilidad reforzada. Pero lo cierto es que el empleador tiene la obligación de enviar a la madre a su casa una semana antes de la fecha probable y hasta 2 semanas si ella lo solicita. Esto es una obligación de ambos lados. Vamos a ver que cuando es la trabajadora, ella tiene la obligación como trabajadora de salir una semana antes. ¿Y por qué se colocan las obligaciones a la par? Porque ya definitivamente, pues, no puede la trabajadora resistirse a decir, no, a mí me sacan de aquí, pero rompiendo fuente. Ya, no lo puede hacer. Tiene que salir mínimo una semana antes y hasta 2. Esto es lo que se denomina como la licencia preparto. Profe, una Cuénteme. pregunta ahí. Cuando de pronto son neonatos, ¿en qué momento comienza a surgir como que ya esa licencia? ¿Cuando ella entra en parto o en ese momento cuando se da esa, digamos que, antelación inesperada? ¿Usted me quiere decir el parto prematuro? Sí. Eso. Que neonatos son todos, ¿no? Los bebés. Recién nacidos, mejor dicho. Bueno. Ah, sí. Ajá. Entonces, la licencia, bueno, bueno, vamos avanzando en temas porque nos queda corto el tiempo. Cuando es un parto pretérmino, es decir, una persona que tiene su bebé a los 7, 8 o incluso hasta 6 meses, que puede ser exagerado, pero así lo hay. Entonces, esas semanas que faltan se suman a la licencia. ¿Listo? Es importantísimo. El código dice, cuando hay parto pretérmino, esas semanas que faltan se suman a la licencia. Es decir, son 18 semanas más, digamos, que nació de 7 meses cumplidos. Entonces, más otras 8 semanas de los 2 meses que le faltan. ¿Listo? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Se suman. Lo mismo si es parto múltiple, entonces suman otras 2 semanas, ¿ya? Y así sucesivamente de acuerdo a las circunstancias que sucedan. ¿Listo? Bueno, entonces que no se nos olvide, obligación para ambas partes, una semana, obligación potestativa, es decir, depende de la situación, hasta 2 semanas. Este es importante. ¿Y por qué es importante? Porque tiene que ver muchísimo con ese derecho fundamental al mínimo vital. ¿Listo? Entonces, está la prohibición del empleador de deducir, retener o compensar. ¿Ya? Deducción hace alusión al tema de practicar descuentos de origen legal o de origen convencional. Está prohibido, digamos, no hacerlo bajo los siguientes criterios. Retener, que es una especie como de acto arbitrario del empleador, de decirle, no, yo no le pago por tal situación. O compensar es cuando existen 2 obligaciones. Uno puede compensar una con la otra. Digamos, son acreedor y deudor al mismo tiempo entre ambas partes. Entonces compensan deudas. Suma alguna del monto de los salarios o prestaciones en dinero que corresponda al trabajador, salvo las siguientes excepciones, nos dice la norma. ¿Cuándo yo puedo descontarle?
sin incurrir en esta situación? Primero, las deducciones derivadas del sistema de seguridad social. Entonces, sabemos que en materia de descuentos por seguridad social, el empleador paga un porcentaje, el trabajador paga un porcentaje, 75 y 25%. Así está legalmente, los trabajadores dependientes. Para hacer esos pagos, pues yo los hago directamente. No tengo que pedirle permiso al trabajador, se los deduzco directamente porque es una obligación legal del empleador. O cuando el trabajador autoriza que le descuenten. Pero allí hay que tener en cuenta el tema del mínimo vital de subsistencia. Entonces, aquí en la plataforma yo les voy a montar una línea jurisprudencial. ¿Qué es una línea jurisprudencial? Es un listado de casos hito, de casos importantes que ha resuelto las Cortes, ¿ya? Donde se analiza el tema de los descuentos. ¿Por qué? Porque generalmente, mediante una acción de tutela, puede imponerse al tesorero, sobre todo de la empresa, o al empleador, algunas sanciones cuando hacen deducciones por encima del mínimo vital. Entonces, el trabajador puede, en algún momento, ya endeudarse hasta la coronilla o tener embargos de toda la naturaleza, pero eso solo procede, digamos, en ciertos límites. A grandes rasgos, porque, digamos, cada caso debe analizarse de manera concreta. Pero vamos a decir que en Colombia nadie puede ganar menos del salario mínimo. Excepcionalmente, ese salario mínimo puede verse afectado por un tema de un embargo. Ese embargo, cuando es de créditos alimenticios, entonces, estábamos diciendo, cuando es por embargos de alimentos, ese no tiene límite. Entonces, una persona gana un salario mínimo y le pueden bajar tranquilamente la mitad por tema de alimentos, que vienen a ser más de 400.000 pesos. Entonces, en esa situación, pues tenemos que tener cuidado, ¿listo? Pero cuando es un embargo por obligaciones civiles o mercantiles, como las de un banco, como la de una letra de cambio que le firmé a un particular, ¿ya? En esos casos procede únicamente, ¿ya?, por la quinta parte que exceda al salario mínimo. Entonces, si lo que tengo es un embargo civil o comercial, yo tengo que primero aspirar a que la persona gane más del salario mínimo. Y si gana más del salario mínimo, sobre lo que gana en exceso, dividirlo entre 5 y solo la quinta parte la puedo embargar. ¿Listo? Entonces, importantísimo ese punto. Pero, excepcionalmente, cuando se trata de créditos con cooperativas o precooperativas, en ese caso me pueden embargar hasta el 50% del salario mínimo. Entonces, si yo estoy en una cooperativa y pido un préstamo, ese sí me puede bajar la mitad del salario. Casos emblemáticos que uno encuentra en la jurisprudencia. Por ejemplo, al señor que tiene un embargo de un crédito de cooperativa, adicionalmente tiene libranzas. La libranza es ese descuento directo, digamos, del salario por autorización del trabajador, y adicionalmente una demanda de alimentos. Y esa pobre persona gana el mínimo. Y entonces le llegan 6.000 pesos al trabajador al final del mes. ¿Puede suceder eso? Vuélvalo a repetir, por Ajá, mire. Tengo una persona que gana el salario mínimo. Le descuentan por alimentos 400. Por un crédito de una cooperativa le descuentan 300. Y además tiene una libranza porque sacó una ropa o un electrodoméstico a libranza
y le descuentan el excedente y recibe al final del mes 6,000 pesos. ¿Puede darse ese caso? Pues sinceramente no sé si se le puede descontar o quitar tanto. ¿Hasta qué punto se Eso. puede establecer? Eso. Entonces, si ustedes leen la norma desprevenidamente, entonces ninguna de esas situaciones se excluyen de las que estamos viendo aquí. Digamos, y al no excluirse, uno diría que en principio legalmente sí se puede, pero ahí es donde voy, la Corte Constitucional ha establecido de que en Colombia debe respetarse el mínimo legal de subsistencia. Entonces, toma una teoría de un filósofo alemán que habla del núcleo esencial de los derechos humanos. Entonces, ese salario mínimo, que es un derecho fundamental, tiene un núcleo que no puede ser tocado. En consecuencia, en Colombia, nadie puede ganar menos del salario mínimo, es decir, no le podrían descontar, excepto por alimentos. El crédito de alimentos, ese sí no tiene freno porque hay un derecho de un menor de edad y un derecho de un mayor de edad, y ahí siempre prevalece el derecho del menor de edad. Entonces, si le llegaron órdenes de descuento por alimentos, ni a un gerente ni a un tesorero se le puede ocurrir negarlo, porque ahí sí se termina metidos en un problema incluso de delito, que se llama fraude de resolución judicial. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Pero si le llegan, digamos, por créditos por cooperativas, solo le podría descontar hasta el 50%, es decir, que en caso de que esté endeudado por créditos de cooperativas, una persona no puede ganar menos de la mitad de un salario mínimo. Y si son obligaciones civiles y mercantiles, pues tendrá que esperar que ese trabajador gane más del salario mínimo, porque de lo contrario no va a poder embargar absolutamente nada. Entonces, opera la prelación de créditos o la prelación de pagos. Primero pago la deuda alimentaria y luego, cuando termine de pagar la deuda alimentaria, pues sigo con el otro crédito. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, primero el alimentario, créditos laborales, en este caso, cuando el trabajador sea además empleador de otras personas, ¿ya? Luego los créditos de cooperativas y luego, por último, las obligaciones civiles o comerciales. Entonces, en ese orden, digamos, el de la letra de cambio que está acá de cuarto tendría que esperar a que el hijo cumpla 18 años de edad y no estudie en la universidad para no poderle cobrar, para poderle cobrar. ¿Listo? Porque si estudia en la universidad se le extienden los alimentos hasta los 25 años. Entonces, miren esa situación. Hay que tener mucho cuidado. Yo les voy a dejar, es un archivito un poco grande, pero lo dejo para consulta si alguno tiene interés en el tema. Digamos, no se puede descontar más del salario mínimo y excepcionalmente hasta la mitad del salario mínimo cuando se trata de créditos de cooperativas. Importante esto. ¿Cuándo puedo descontar también los salarios? Cuando sean por multas impuestas en procesos disciplinarios. Dentro del reglamento interno de trabajo yo puedo establecer como sanción una multa y esa multa no puede ser mayor a la quinta parte del valor de un día de salario. Entonces cojo el salario y lo divido entre 30 y a ese 30 lo divido entre 5 y esa es la mayor multa que yo le puedo proponer a una persona dentro de un proceso disciplinario. Profe, Cuénteme. cuando usted estaba hablando de, ¿qué se llama? De la parte de alimentos, Ya. ¿qué pasa si tiene más de un hijo, pero en diferente... ¿También explica lo mismo? Sí, claro, ahí sí no hay nada que hacer, digamos. Esa es una típica estrategia de defensa, ¿no? Cuando uno atiende asuntos de familia. Dicen, no, es que tengo varios hijos. Entonces, a eso es lo importante que el trabajador, digamos, en ese caso, tiene que saber de que en caso de que tenga varias obligaciones alimentarias, pues tendrá que enfrentar los procesos y proponer esas excepciones de que tiene más de un hijo, porque de lo contrario, si son dos jueces diferentes, por ejemplo, un juez primero y el juez segundo, y le mandan los embargos, lo pueden dejar sin nada perfectamente. ¿Ya? En ese caso, sí no hay nada que hacer, pero por eso es que es importante ponerle frente a esos procesos.
A veces con los tesoreros de las empresas, uno siempre le recomienda es que, mire, usted no practique inmediatamente el embargo, pero sí dígale a ese trabajador que corra al juzgado y ponga freno, porque el próximo mes ya le va a tocar como sea hacerle las deducciones. Y por alimentos sí se puede quedar una persona asignada. Ahí sí no hay nada que hacer. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, frente a las multas en procesos disciplinarios, los créditos a favor del empleador. El empleador le puede prestar plata al trabajador, claro, lo puede hacer en dos situaciones especiales, ya cuando son créditos de vivienda o créditos para estudios, o también lo que se llaman los anticipos o los avances de salario. Se pueden establecer, esos se compensan, se amortizan a manera inmediata en el mes siguiente. Pueden ser deducidos automáticamente. Las cuotas de cooperativas o cajas de ahorro se deducen. También esta contribución solidaria para la educación superior, que es un fondo nuevo creado para acceder a auxilios para estudiar. Las cuotas sindicales, es decir, cuando yo creo un sindicato y a mí me descuentan automáticamente hasta un 1% del valor del salario mensualmente para la cuota de sostenimiento de ese sindicato. Y ya les había dicho los créditos con cooperativas, o sea, lo más peligroso es endeudarse con una cooperativa porque esa cooperativa sí tiene acceso hasta el 50% del salario mínimo. Entonces, en síntesis, gana 1 millón de pesos, lo puede dejar a uno con 400,000 pesos, eventualmente. ¿Listo? Que sería lo mínimo. No se olviden, mínimo, solo en créditos de cooperativas, hasta el 50% del salario mínimo es lo máximo que se puede descontar. Nadie puede ganar menos de eso. ¿Listo? Entonces, si ya toman la iniciativa de darle lectura a ese documento que les dejo, ahí van a encontrar muchos casos, ¿no? Incluso los contratistas. Profe, una pregunta, cuando son los pagos también con bonificaciones, ¿también aplica lo del 50%? Sí, o sea, lo que pasa es cuando los descuentos son respecto de prestaciones sociales, en ese caso depende de la orden y cómo esté establecido, ¿no? Generalmente siempre se hacen descuentos por embargos a veces, y si el embargo viene sobre eso sí no aplica el mínimo, ¿no? Entonces le dice, descuéntele tanto porcentaje del salario y prestaciones. Entonces, si viene del salario, pues sabemos que solo podemos hacerlo del excedente del salario mínimo, pero si es de prestaciones sociales, ahí sí aplica el monto que establezca el juez. Ahí sí no hay nada que hacer. ¿Listo? Aquí exclusivamente hablamos sobre salario. Bueno, gracias. ¿Listo? Y la quinta parte, lo que exceda al salario mínimo, que es lo que nos dice allí la norma. A título informativo, porque estamos viendo relaciones dependientes, pero vamos a hablar de los contratistas. En el caso de los contratistas, Carlitos, en el caso de los contratistas, por ejemplo, el embargo podía hacerse por la totalidad de los honorarios, pero la Corte ha dicho que cuando ese contrato sea la única fuente de subsistencia de ese contratista, pues tampoco se le puede descontar menos del salario mínimo. Entonces, había el caso de una trabajadora que ganaba 2.500.000 de honorarios, vamos a decir una contratista, perdón, no trabajadora, y le embargaron esos honorarios y le descontaron el 100%. Entonces, en este caso, la dejaron sin nada. Ella demostró que el único medio de subsistencia eran esos honorarios y entonces ordenó al juzgado reintegrarle el salario mínimo, ya a título de honorarios, para por lo menos garantizarle el mínimo de subsistencia. ¿Listo? Entonces, no solamente aplica para casos de salarios de trabajadores, sino también para contratistas. En este caso, el salario mínimo. Bueno. Este es importantísimo desde el punto de vista histórico y que lo vamos a retocar luego en el tema de salarios. Dice, obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. Entonces, Colombia es famosa a nivel mundial por este escenario. Todo profesor de derecho laboral del extranjero le va a contar a sus estudiantes sobre la masacre de las bananeras como el origen de este tipo de prohibiciones a nivel laboral. Y es que en efecto, en esta zona bananera, en la costa atlántica colombiana, en ese momento,
Esta empresa trabajaba, estaba instalada y era un lugar donde no había ni Dios ni ley, pues allá la autoridad era esta empresa era dueña de los supermercados, esta empresa era dueña de las droguerías, esta empresa era la dueña de los almacenes de ropa que había en el sector. En consecuencia, a sus trabajadores no les pagaba con dinero en efectivo, sino que les entregaba bonos que tenían que redimir exclusivamente en los comisariatos que se llamaban en esa época los supermercados y en las droguerías o en los establecimientos del empleador. En síntesis, había un ciclo en que la plata nunca tenía valor adquisitivo, no había efectivo, sino que la plata giraba alrededor de este escenario. Entonces, esto se hizo famoso mundialmente, pues gracias a Gabriel García Márquez, que en su obra 100 años de soledad, pues cuenta la historia de cómo fueron masacradas. Aquí nos habla de 100 muertos, pero dicen que pudieron haber llegado a 1000, entre hombres, mujeres, ancianos y niños. Esto no debe ser confundido, lógicamente, con otros escenarios como los pactos de exclusión salarial, que vamos a ver más adelante, pero en los cuales yo puedo coger parte del salario y quitarle esa connotación y que me den pagos en especie, ¿ya? Que adelantándonos al tema, el pago en especie no puede ser superior al 50% y de esto, pues digamos, no se me vayan a preocupar ahorita por el tema de pagos en especie, que se lo vamos a ver en salario, pero para tener en cuenta de que no puede exceder de unos porcentajes establecidos en la ley y solo pueden ser para alimentación, hospedaje, ¿ya? Y vestido. Digamos, los pagos en especie no pueden entregarse en mercancías. Yo no puedo decirle al trabajador, le voy a pagar en mercancías. Excepcionalmente, y era un tema que discutíamos en una materia que tenemos acá en la administración que tiene que ver con las modalidades empresariales, cuando yo monto una SAS, una sociedad por acciones simplificadas, puedo yo emitir acciones de pago. Entonces, las acciones de pago permiten que yo contrate personal, ¿ya? Y le pueda pagar con acciones para que se convierta en socio, obviamente bajo los límites que establece la ley. Ya veremos que para los que ganan el salario mínimo no puede ser superior al 30% y los que ganen más del mínimo, pues más. ¿Listo? Entonces, importantísimo que ustedes tengan en cuenta esta situación, ¿no? Ahora, los bonos de Sodexo que dan en diciembre, eso es una cosa totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que es una situación totalmente diferente. Bueno, este que tiene que ver con temas derivados de algunas prácticas que tienen algunas empresas, y yo les pregunto, ¿ya? Yo puedo pedirles a mis trabajadores que firmen letras de cambio o pagarés para suscribir el contrato de trabajo. ¿Hay algún préstamo que se le hace al trabajador o algo así? Como para No, que se le no, haga esa firma de pagaré. no, es en otro escenario. Por ejemplo, cuando en algunas empresas tienen la práctica que obligan a los trabajadores, digamos, firmar una letra de cambio o un pagaré cuando ellos van a manejar altas sumas de dinero o para garantizar cualquier daño que se cause en la empresa. Entonces, por ejemplo, típico caso de las personas que hacen cobros, ¿ya? Que manejan cartera, les hacen firmar unos pagarés al inicio de la firma del contrato. Entonces, la pregunta es, ¿se puede o no se puede garantizar un daño o una posible defraudación con un título valor? No sé qué experiencia hayan presentado frente a eso. Pues no conozco muy bien ese escenario, pero hasta donde yo tengo entendido, para poder prevenir algún defraude o algún fraude que pueda cometer, pues
el tesorero que maneje la parte de la plata, sí se puede realizar, hasta donde yo tengo entendido, claro. No sé si de pronto hay alguna Ya, prohibición que no lo permita. claro. Entonces, la norma nos dice lo siguiente, dice, no está prohibido al empleador exigir o aceptar dinero como gratificación para que se le admita o por cualquier otro motivo que refiera a las condiciones de este. Entonces, dos escenarios. El escenario de la corrupción privada, digamos, de que hay un proceso de selección y entonces yo lo llamo al que está por ganar y le digo, bueno, deme una platica y yo le doy el contrato, que es un escenario pues que muy pocas veces se ve en el sector privado, pero es muy recurrente en el sector público y diremos lastimosamente, uno ha podido enfrentar esas situaciones en las cuales uno a veces dice, bueno, ¿y este compañero por qué trabaja de tan mala gana? ¿Por qué no hace las cosas bien? Y es que, claro, uno al final se termina enterando que el político, que el diputado, que el fulanito le estaba bajando ahí de cada salario, de cada honorario, un porcentaje. Entonces, es una situación, una práctica deleznable y totalmente contraria a la ley y un delito además, ¿no? Entonces, caso concreto, el que le pasó a este representante de la Cámara de Ipiales, pues que tenía un trabajador acá y ese trabajador no estaba haciendo nada porque, claro, tanto porcentaje del salario se lo estaba pasando al senador, al congresista, perdón. Entonces, unos escenarios totalmente lesivos. Que no pasen en el sector, que esto pase en el sector público no quiere decir que no pase en el privado, suele darse. Pero bueno, esto el Ministerio del Trabajo lo ha señalado como una práctica a evitar, digamos, que se restrinja el acceso al empleo mediante imposición de pagos, ¿listo? Como una especie como de comisión, o yo qué sé yo, los famosos, ya, potrerajes anticipados, pues, ¿no? Entonces, esa situación sí va en contra de las normas que establecen, que protegen al trabajador, y frente al tema de los títulos valores, que llámense pagarés, letras de cambio, están prohibidos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el mero contrato de trabajo presta mérito para yo llevar a ese trabajador ante un juez y que ese juez le imponga la orden de pagar algunos perjuicios. No he visto hasta el momento, no quiere decir que no haya, por lo menos aquí en la región, un empleador que demande a sus trabajadores. ¿Listo? Porque seguramente va a decir, no, más me va a costar el abogado y el caso que dejarlo que se vaya. Pero no quiere decir que no lo pueda denunciar, digamos, si es que en este caso se sospecha de que la plata se haya perdido por culpa de él, o que eventualmente lo demande por incumplimiento de las obligaciones del contrato y poderle cobrar los perjuicios. Entonces, no nos olvidemos que también solo el título establecido en el contrato es suficiente para yo reclamarle el cumplimiento al trabajador. Entonces, está prohibido pedir suscripción de letras o pagarés. ¿Listo? Al que le interese el tema, digamos, en este concepto que está aquí, del Ministerio del Trabajo, podemos profundizar, pero nos va a decir es eso. Está prohibido, ¿por qué? Porque esto es una manifestación de esta prohibición. Bueno, limitar o presionar ya el ejercicio del derecho de asociación sindical. Entonces, todos los trabajadores tienen el derecho de hacer sindicatos y ese derecho se expresa en tres vertientes. Cuando miramos principios los analizábamos. El poder constituir sindicatos, el poder afiliarse o desafiliarse, o el poder retirarse o sencillamente no afiliarse a un sindicato. Cualquiera que sea la forma de presión, sea para que lo constituyan o no, sea para que se permanezca o se retire, o sea para que se desafilie o no, ¿ya? Está prohibida para el empleador. El derecho fundamental de asociación sindical está protegido además por convenios internacionales que son fundamentales, convenios como el 87, el 96 de la OIT. Entonces, además de eso, Colombia se ha obligado a proteger este derecho y es delito. Si yo como empleador utilizo prácticas tendientes a que mis trabajadores no crean sindicato, me pueden denunciar y eventualmente terminar de 1 a 5 años de prisión
por ese delito. ¿Listo? Aquí nos dice que cuando se haga con amenazas de muerte contra personas de especial protección, como mujeres en embarazo, como trabajadores enfermos, o mediante engaños, pues esa pena de prisión de 1 a 2 años puede pasar de 3 a 5 y tener unas multas altísimas que van entre los 100 a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, señores empresarios, si ya les montaron un sindicato, pues traten como de tener buenas relaciones con el sindicato, porque de lo contrario, pues esto va a ser una situación compleja. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles el ejercicio del derecho al sufragio. Entonces ya miramos que es una obligación darle la licencia para que vaya a votar en caso que sea un trabajador del día domingo o que eventualmente se le impida el compensatorio porque es un derecho legal. Entonces sobre eso, digamos, no hay como mayor discusión. El tema de la imposición de obligaciones de carácter religioso o político. En el tema político, pues lastimosamente es una práctica que siempre ocurre. Aquí nosotros podemos evidenciar, o por lo menos la experiencia nos dice que hay empresas grandes de la región que imponen a los trabajadores ir a determinada reunión o a votar por determinado candidato. Bueno, de allá que vayan o no a la reunión, pues, o que estén obligados a ir a la reunión, vaya y venga, pero que le impongan el votar y que le obliguen a mostrar que votó por el determinado candidato, pues es otro tema diferente. Entonces, cuando ya estamos como imponiendo votar por determinado candidato, pues eso ya es una imposición que está prohibida para el empleador. Y frente al tema del carácter religioso, es importante decirlo que esto puede verse desde el punto de vista negativo y desde el punto de vista positivo. ¿Cómo es positivo y negativo? Negativo es cuando, digamos, al empleador, el empleador impone al trabajador alguna circunstancia de carácter religioso, como asistir a una misa o predicar tal culto. Uno pensaría pues que esos debates de la libertad de culto se dieron hace muchos años, pero todavía hay casos. Yo por lo menos he podido enfrentar algunos en el sector público, sobre todo en los municipios pequeños, donde hay mucha, digamos, las autoridades públicas tienen mucho poder, digamos, sobre sus subordinados y a veces terminan haciendo ese tipo de imposiciones. Por ejemplo, yo tenía un caso de un rector de una institución educativa pública en Sibundoy, que le imponía a los trabajadores o los persuadía para que asistieran a su culto donde él era el pastor. Entonces, imagínense en esa posición tan incómoda, más aún en una institución de educación, pues, pública, donde se prodiga el tema del Estado laico. Pero también, digamos, estas imposiciones pueden ser del punto de vista negativo, es decir, que el trabajador le impone cargas que lesionan su derecho religioso. Entonces, dos casos que traigo aquí de unas sentencias analizadas por la Corte Constitucional, en el cual pone de presente esas imposiciones de carácter negativo, o sea, cuando no le, positivo, perdón, el empleador no hace lo suficiente para garantizar ese derecho de la libertad de cultos del trabajador. Entonces, en el primer caso, una chica estaba en periodo de prueba, pero desde que llegó empezó a ser criticada por su forma de vestir. ¿Esto qué era? Que usaba unas faldas largas y pegadas que le impedían movilizarse pues con normalidad, con tranquilidad. Entonces, el empleador empezó a solicitarle pues, que se ponga ropa más cómoda, como un pantalón, para poder adelantar las acciones que tenía que realizar. Ella, pues, manifestó que era un tema religioso, que ya no lo iba a hacer, y finalmente ella termina siendo despedida porque no superó las expectativas del periodo de prueba. ¿Qué sucedió en este caso? Entonces, a ella la despiden y ella alega que la han despedido injustamente porque le quieren imponer circunstancias de carácter religioso. Y que por eso no la dejaron superar el periodo de prueba. ¿Tenía razón o no tenía razón? ¿Qué creen ustedes? Que no.
no tenía razón porque en el periodo de prueba no se evalúa eso y además la recomendación del empleador no tiene que ver con un carácter religioso, sino que yo digo, ¿no? Que el empleador es quien tiene que poner las reglas, ¿no? De vestimenta, o sea, tiene que haber como, ay, no recuerdo cómo se llama eso, bueno, pero son como unas reglas formales que uno le dicen cómo debe lucir dentro del trabajo, por ejemplo, en una empresa que luzcan de una manera formal, más o menos formal, entonces por eso los hombres suelen ir de traje y las mujeres pues con ropa también pues un poco más formal. Bueno, allí dos puntos, me parece muy importante su intervención porque es la forma en la que falló la Corte Constitucional. Entonces, dos situaciones, ¿no? Si yo le voy a imponer al trabajador un cierto tipo de vestimenta, recuerden que los trabajadores tienen derecho a la dotación de calzado y vestido de labor. ¿Listo? Un punto importante. Y segundo, en este caso, el empleador, digamos, ella acreditó que el uso de su falda era por convicciones religiosas, lo acreditó, pero no logró acreditar que fue despedida justamente por discriminación religiosa, que sería la situación. Entonces, lo que el empleador demuestra es que definitivamente no superó la expectativa del periodo de prueba, ¿ya? Y que definitivamente, pues haciéndole el cuadro comparativo, pues ella no reunió los requisitos requeridos para quedarse con el puesto en propiedad. Entonces, en ese caso, pues perdió el asunto, pero la Corte ventila de que ella sí acreditó y que por lo menos al trabajador, o la enseñanza es que el trabajador debe acreditar debidamente de que ella sí tenía una convicción religiosa que le impedía vestirse de otra manera. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Y el segundo caso tiene que ver con un ciudadano que trabajaba en Alcosto y que empezó a presentar problemas porque él no quería trabajar los sábados, aduciendo que en su religión, ya, el sábado, ya, el día sábado, por orden o mandato de la Biblia, pues debía dedicarse al Señor y en consecuencia, pues no podía trabajar los sábados y eso estaba lesionando su derecho fundamental a la libertad de cultos. ¿Qué creen? ¿Tenía razón o no tenía razón el trabajador? Teniendo en cuenta que la jornada se extiende de lunes a sábado, ¿no? La jornada ordinaria. ¿Él era judío? No, la religión es digamos, bueno, sí, él era judío, pero digamos, no nos fijemos, digamos, en el estricto sentido de la religión, sino, digamos, si él podía imponerse, si un empleador puede, un trabajador, perdón, puede imponer esas circunstancias religiosas en el trabajo. Esa es la situación. Pues yo creería que sí. De algún modo representa em, como el respeto por la parte cultural que él maneja. Ujú. Entonces, en este caso, cada situación, pues les manifiesto, debe analizarse en caso concreto. En este caso del costo, pues la corte le dice al costo, mire, usted tiene los medios para ajustar la jornada de ese trabajador y no lesionar su derecho fundamental a la libertad de cultos. ¿Ya? En este caso no es desproporcionado y al costo no tiene la imposibilidad de decirle, usted tiene que trabajar los sábados como de lugar porque puede adoptar otros escenarios como la jornada flexible. Y la jornada flexible me dice, yo puedo esas 48 horas semanales de lunes a viernes distribuirlas en jornadas mínimo de 4, máximo de 10, ¿ya? Y evitar que él vaya los sábados. ¿Listo? Entonces, en este caso, gana el trabajador y obliga entonces a que al costo lo reintegre y le ajuste la jornada de tal manera de que no sea lesionado su interés religioso. Entonces, no solamente la norma nos habla de imponer circunstancias de carácter religioso, sino impedir que las propias convicciones religiosas del trabajador pues se puedan desarrollar a plenitud. ¿Listo? Entonces, importantes esas sentencias porque nos van a dar un análisis, digamos, de lo que significa esta obligación. Bueno, estos tres, digamos, importantísimos que tienen que ver con el tema de
el derecho a la información, el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, y que vamos a profundizar más adelante con el tema de las prohibiciones y obligaciones del trabajador, pero vamos a decir que toda empresa está vedada a hacer o autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Que se cumpla o no se cumpla, pues es una situación compleja, pero si eso, digamos, le causa un perjuicio al trabajador, pues podría eventualmente quejarse por eso, ¿no? Entonces el tema de la propaganda política, pues no puede ser impuesta desde el punto de vista del empleador. Y les pregunto a ustedes, ¿por qué estará prohibido al empleador permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los sitios de trabajo? Podría ser que es, digamos, un derecho de las personas como a tener estos espacios, no sé, digamos, como estas costumbres entre sus compañeros. Pero miren lo que dice la norma, ¿no? Está prohibido al empleador hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en el sitio de trabajo. ¿Cuál será el fin o qué es lo que busca proteger esa norma? Nombre la empresa como tal. O sea, si llegase a pasar, Entonces, esta es una norma que, perdón, se le está entrecortando, a ver. si llegase a pasar algo, la empresa quedaría como responsable de ese riesgo. Se tiene que evitar. Eso. Entonces, esa es una de las motivaciones de esta situación, pero es una obligación que viene de parte y parte, ¿no? También el trabajador está obligado a generar rifas, suscripciones o cualquier tipo de propaganda dentro de la empresa. Concretamente, ¿qué protege? Primero, que el empleador esté utilizando este tipo de situaciones para presionar a los trabajadores, que sean presionados a comprometer su salario en adquisición de este tipo de rifas, colectas y suscripciones. Entonces, en la medida que restrinja la libertad individual, pues está prohibido. Segundo, que pueda generar algún tipo de indisciplina en la empresa y que afecte los ingresos de los trabajadores, pero también tiene un fin un poco más grande y es que, para recordarles a ustedes, el monopolio de los juegos de suerte y azar está en el Estado. Entonces, por eso es que cuando hay una rifa, una lotería, ustedes miren que dicen el delegado de rifas, juegos y espectáculos. Es porque ya el monopolio de los juegos de suerte y azar es del Estado. Si yo quiero colocar un casino, si yo voy a colocar una lotería, si yo voy a colocar un chance, todo permiso, concesión me lo da el Estado. Si yo voy a hacer un bingo, tengo que ir a pagar una contribución a la Lotería de Nariño. La Lotería de Nariño no existe como juego, pero existe como administrador del monopolio de juegos y azar en el departamento de Nariño. Entonces, tiene que ver con esa protección. ¿Listo? Entonces, importantísimo, que busca es no perjudicar la libertad individual, es decir, que obliguen a las personas a comprar las rifas, y esto es típico, ¿no? Le roban la plata o pierde la caja o algo se le daña a alguien, y es que vamos a hacer la rifa para ayudarlo, para que no lo despidan o no le descuentan, o simplemente por solidaridad. O sea, eso no se puede hacer en los sitios de trabajo. ¿Listo? Vamos a ver si esto se va a cumplir o no ahora actualmente, pues en estas coyunturas en las que va a haber bastante desempleo. Octavo, este es importantísimo y es en los sistemas de lista negra, ya que se generan a veces en algunos escenarios o gremios. ¿En qué consiste esto? En que yo oficializo una información en los demás, ante los demás empresarios de mi gremio, con el propósito de que no vinculen o no vuelvan a contratar a una persona.
Entonces, eso es un derecho que restringe varios derechos fundamentales como el acceso al trabajo, el buen nombre, o sencillamente que utilice ese certificado laboral para perjudicar. Entonces, la norma es clarísima, el certificado laboral tiene que decir de qué tiempo a qué tiempo estuvo laborando, cuáles fueron sus funciones y salario, nada más. ¿Listo? Entonces, yo no puedo utilizar ese sistema tendiente a que le doy un certificado que no le va a servir de nada porque dice allí todos los defectos que tiene como trabajador. Tampoco puedo colocar en ese certificado el motivo por el cual se le terminó la vinculación, digamos, si fue despedido con justa o sin justa causa, ni tampoco adoptar el sistema de lista negra. Entonces, mucho cuidado con esa situación porque a veces esto se presta para situaciones como las que le voy a comentar. Yo lo he visto mucho en el sector de la medicina. Los médicos son están formados para protegerse entre ellos, ¿ya? Desde su formación académica, el juramento hipocrático incluso les establece que deben tratar a sus colegas como hermanos. Entonces, ellos se suelen muchas veces proteger entre ellos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que hemos presentado de pronto alguna demanda contra algún gerente de una IPS que es médico u odontólogo y lógicamente cuando uno se especializa en algún tipo de entidad, por ejemplo el sector salud, pues lógicamente si yo salgo de una empresa trataré de pasar a otra que sea de mi mismo sector, por el tema de la especialización de los oficios, de las profesiones. Y en este caso nos pasó que llegamos a la audiencia y antes de que se instalara la audiencia, pues ya lo estaban llamando a decirle que si continuaba con la demanda, pues iba a quedarse sin su trabajo actual nuevo. ¿Por qué? Porque pues ya se había regado ante todo el gremio de los médicos que cómo era posible que este problemático haya demandado al doctor tal. Entonces, mucho cuidado con ese tema, digamos, si se logra acreditar que eso está sucediendo, pues le podrían venir unas sanciones importantes por parte del ministerio. ¿Listo? Entonces, está prohibido al empleador generar esos sistemas de lista negra. Y una última prohibición que tiene que ver con ejecutar actos que vulneren o restrinjan los derechos de los trabajadores o ofendan su dignidad. Entonces ya dijimos, un acto que restringe o que vulnera la dignidad del trabajador es obligarlo a renunciar con prácticas de acoso laboral, malos tratos, etcétera, etcétera. Pero tengo estos 4 casos. Quiero que me cuenten ustedes su experiencia. Y les diría, ¿puedo pedirle yo al trabajador una prueba de embarazo, la trabajadora, una prueba de VIH? ¿Puedo someterlo al polígrafo para admitirlo en el empleo? ¿Puedo recibirlo con un alcoholímetro para hacerle pruebas de alcoholemia? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué experiencia tienen en ese punto? El del polígrafo sí lo he visto, sobre todo cuando van a contratar a personas que van a ocupar cargos importantes. Por ejemplo, lo he visto en casinos por lo general, para que no haya desfalcos. Las pruebas de embarazo. ¿Se pueden o no se pueden solicitar? ¿Qué creen ustedes? A ver, las señoritas que están conectadas. Profe, yo creería que
para el ingreso de un empleado, pues creería que no sería necesario pedir una prueba de embarazo. Más es como parte del trabajador ya dentro de la organización. Si se encuentra en embarazo, de pronto informarlo, pero para un ingreso no creo que sería necesario pedirlo. Pero, por ejemplo, digamos, yo les pregunto, pues, a las señoritas que están acá, ¿alguna no ha tenido esa experiencia que les piden para ingresar al trabajo una prueba de embarazo? No, nunca. ¿No? ¿Ninguna? No, ¿Qué? No, profe, en realidad no. Ah, qué bueno. Porque en algunas empresas, y por lo menos algunos compañeros de ustedes han manifestado, digamos, que las piden. Y la de VIH, Esa sí lo he visto que la piden. Esa depende de la empresa, podría ser si es algo de En salud, sobre todo. salud o alimentos. exactamente. Entonces, 3 puntos importantes sobre estas situaciones. Entonces, la prueba de embarazo para ingreso está prohibida, ¿ya? Si en un proceso de selección le piden una prueba de embarazo, pues seguramente si usted es la que se va a ganar, pues le va a tocar hacérselo, pero digamos, vamos a decir, está prohibido, ¿listo? El embarazo no puede ser una condición de rechazo de acceso a un empleo, salvo cuando sean trabajos que ameriten riesgo para la madre, como por ejemplo estar expuesto a grandes niveles de radiación, donde sea un trabajo donde se va a exponer la vida de la madre, por ejemplo, un trabajo en alturas, ¿ya? Entonces, en ese caso, pues es evidente que se hace necesaria la prueba y podría ser un criterio objetivo de descalificación, porque evidentemente yo no puedo vincular a una mujer en embarazo cuando voy a someterla a riesgos injustificados en la situación en la que se encuentra. Pero, digamos, no puedo pedir la prueba en un cargo genérico, digamos, un cargo asistencial, un cargo profesional, un cargo técnico en el cual no haya exposición a riesgos. En el tema de VIH, y contestándole a Natalie, sí, en los gremios, en los escenarios de la salud, sí es necesario. ¿Listo? ¿Por qué? Por la exposición a riesgos. Entonces, le pueden pedir el de VIH, lógicamente, porque está en contacto directo con los pacientes y puede haber algún tema que lo comprometa, ¿ya? Y esto es más el riesgo de venida que de ida, ¿no? Sobre todo los profesionales de la enfermería se ven muy expuestos, digamos, a veces a contagiarse de enfermedades por malas prácticas de pronto o por accidentes. Entonces, pero de la misma manera, pues si van a trabajar con personas de pronto que tienen problemas de inmunodeficiencia, pues debidamente habrá que solicitarles si están habilitados o no para prestar ese tipo de servicios. Lo mismo el del VIH. Entonces, en el del VIH, evidentemente, pues solo para el personal de la salud está admitido. Recordemos que son personas que están protegidas, que están discapacitadas, entre comillas, y no se puede. En el tema del polígrafo y de la prueba de alcoholemia, se requiere consentimiento del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo primero le hago firmar un documento en la cual a él, plenamente en ejercicio de su conciencia, de sus facultades mentales, pues autorice que le hagan el polígrafo. Entonces, el polígrafo está como obligatorio en los casos, en los casos de personal de seguridad, ¿ya? Todo el personal que trabaja para seguridad está obligado a prestar esta prueba, no hay necesidad de autorización, pero en los demás casos sí requiere. Es importante que si esta prueba se hace no al ingreso, sino durante el trabajo, yo le puedo hacer una prueba de polígrafo al trabajador si él me lo autoriza, pero esta no me sirve de prueba para justificar su despido, porque la prueba ha mostrado que no es un 100% certera. Entonces, por ejemplo, se pierden algunos bienes de la empresa y yo les digo, bueno, me van a autorizar todos al polígrafo. Y resulta que a uno bien nervioso, pues le salió irregular la prueba y el empleador lo va a despedir. Lo podrá despedir, pero luego se le vendrá una demanda y
luego si va a justificar que lo despidió porque le hizo la prueba del polígrafo, esa prueba no le va a servir, está restringida como prueba. ¿Listo? Podrá darle el convencimiento a uno como empleador, pero no lo justifica para despedirlo con justa causa. Y lo mismo la alcoholemia, ¿ya? Tiene que haber un consentimiento previo, importante sobre ese punto. Bueno. Pregunta sobre las obligaciones generales y prohibiciones del empleador. No sé si les quede alguna duda sobre este tema para pasar a las del trabajador. ¿Queda alguna duda? No, profe. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las obligaciones del trabajador. ¿Listo? Estas obligaciones pues son muy sencillas. Más me voy a detener en las prohibiciones porque nos dan mucho más casos para analizar. ¿Listo? Entonces, la primera obligación del trabajador, lógicamente, dentro de un trabajo subordinado, dependiente, pues es la de prestar personalmente la labor y obedecer. Recordemos que una obligación personal general del trabajador es la fidelidad y la obediencia. Entonces, el trabajador está obligado a acatar las órdenes dentro de lo legal, ¿ya?, del empleador, sean jefes mediatos o sean jefes inmediatos. Lógicamente, estas obligaciones están limitadas por el objeto contractual, es decir, si va a actuar como asistente de dirección o como profesional financiero o como encargado de todo el tema de mercadeo en la empresa, por ejemplo, pues las obligaciones y las órdenes que se acaten son relacionadas directamente con ese contrato. No pueden ser irrazonables, es decir, que lo pongan a uno a hacer otras cosas. ¿Listo? Eso implica también, pues, un deber de guardar, nos dice la segunda obligación, de guardar respeto y secreto profesional, industrial, comercial, respecto, pues, de la información de carácter reservado que maneja la empresa. Entonces, yo les comentaba, no sé, con ustedes, que los empresarios tienen la posibilidad de suscribir contratos de know-how, que son contratos tendientes a proteger el secreto industrial y comercial. Por ejemplo, una fórmula secreta, una patente, un modelo de negocio, digamos que es exitoso porque se ha manejado de manera prudente, nadie conoce el mecanismo, nadie conoce la ruta comercial, nadie conoce la forma en la que se mejoran los productos o servicios, y entonces esa información es apreciable en dinero, es parte de ese establecimiento de comercio, es parte de lo que se denomina la propiedad industrial de la empresa, y en consecuencia ese trabajador está obligado a guardar el secreto. A veces un trabajador pues puede verse en las circunstancias de que prefiere perder el empleo y vender el secreto. Entonces, para eso se utilizan esos contratos de know-how en los cuales yo lo obligo al trabajador que en caso de que ya revele el secreto tendrá que pagarme una indemnización correspondiente a 1.000 millones de pesos. Generalmente son así supremamente cuantiosas porque a ese trabajador pues le faltará cubrir 3 vidas para poder pagar una obligación de esas. ¿Listo? Con esos contratos a veces se amarra, digamos, la fidelidad de un trabajador, aunque no es necesario, pues los empresarios actualmente utilizan ese tipo de contratos para protegerse. Entonces, están obligado el trabajador a guardar ese tipo de secretos sin perjuicio de la obligación que tienen de denunciar los delitos que cometan en la empresa, ¿no? Obviamente, un trabajador no puede volverse cómplice si lo que están realizando es objeto de controversia, es decir, está prohibido por la ley. Este tema de conservar y restituir en buen estado los bienes o materias primas que le hayan sido entregadas respecto de, digamos, que pertenecen a la empresa y que no haya dado autorización el empleador, digamos, para poderlas sacar de la empresa.
Y en especial quiero que le pongan atención a esto que dice y materias primas sobrantes, ¿no? Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Entonces, les pongo un caso que lo vamos a ver más adelante, pero para que lo tengan ahí en la mente. Una persona trabajaba para una gran industria textil, en la cual pues había mucho movimiento de materia prima. Alguna materia prima venía empacada en unos costales, esos costales generalmente eran desechados, y a una persona se le ocurrió coger unos 4 costales que encontró en el piso botados, doblarlos y guardarlos en su bolso. Al salir de la empresa le hicieron una requisa y le encontraron los 4 costales. La pregunta es si yo puedo o no puedo despedir a ese trabajador por haberse llevado esos 4 costales. Ya lo vamos a ver más adelante. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus compañeros o superiores. Y frente a esto, 3 preguntas. El tema de las relaciones sentimentales en la empresa. El tema de las... ¿qué podríamos decir? Bueno, digámoslo ese. El tema de las relaciones sentimentales, sean formales o escondidas, ¿ya? En la empresa. Uno podría decir que es atentatorio de este tema de la moralidad en las relaciones con sus superiores y compañeros. Está prohibido, puedo prohibir yo a los trabajadores que sostengan relaciones sentimentales en la empresa. Yo pienso que no, como prohibir no, sino más bien mantener, que ellos mantengan una relación laboral dentro de la empresa. Porque igual el empleador no puede exigirle a una persona que no se enamore de otra o de otro compañero, esas cosas no, sino simplemente como que mantengan esa discreción de pues, esa relación laboral. Entonces, pues si ya el jefe los sorprende sobre un escritorio haciendo lo que no deben, pues ahí estamos ante un escenario de pronto que altere, digamos, los principios institucionales, ¿no? Pero no sería desde este punto, digamos, desde el punto de vista de la moral. Aquí quiero hacerles una claridad porque a veces, muchas veces, digamos, yo quisiera colocarles otros ejemplos un poco más explícitos, pero pues como esto queda grabado vamos a ser un poco prudentes, ¿no? Porque hemos visto unos escenarios, digamos, en la jurisprudencia donde uno encuentra casos un poco más explícitos, pero vamos a decir que cuando se habla de guardar rigurosamente la moral, hace alusión pues a un comportamiento adecuado con los fines y principios constitucionales, digamos, una forma de agredir o atentar contra la moral en las relaciones superiores y compañeros es el tema del acoso laboral, ¿ya? La discriminación por cualquier motivo es un tema que afecta a la moral de la empresa. Entonces, esta moral institucional o esta moral objetiva, moral legal o moral constitucional, pues es desde un punto de vista general, aduciendo a los principios del derecho laboral. ¿Listo? No puede ser derivada, digamos, desde un punto de vista subjetivo, personal. Entonces, el caso en que, bueno, el gerente, el jefe de talento humano es conocido o familiar y termina enterándose de alguna situación ahí anómala en la empresa y entonces se afecta desde el punto de vista personal y utiliza eso para despedir al trabajador. Entonces, no tiene nada que ver con eso. Cuando suceden ese tipo de situaciones más explícitas, como las que les menciono, son otras obligaciones las que se están incumpliendo. Por ejemplo, destinar los bienes de la empresa para otra situación diferente o perder la imparcialidad o dejar de cumplir las funciones. Por ejemplo, cuando en una relación sentimental jerárquicamente las dos personas se encuentran en distintos niveles y entonces el que está en el nivel superior pretermite, o sea, omite algunas, hacerle supervisión al que está subordinado o sencillamente utilizan esa situación para sacar provecho indebido de la empresa, etcétera, etcétera. Pero no tiene, lo que me interesa es que se entienda que no tiene nada que ver con el tema moral. ¿Listo? Importante, entonces ya les puse un caso que tienen que tener ahí, el de los 4 costales. El siguiente caso. Dice la norma, comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios.
Yo no sé si lo miramos con ustedes en la clase pasada, pero yo les decía este ejemplo. Yo trabajo en un almacén de venta de repuestos de carro, por ejemplo. Soy vendedor o administrador o lo que sea. Y paralelamente a eso, con mi esfuerzo y dedicación, tengo unos ahorros y me monto un negocio, un establecimiento de comercio que se dedica a la venta de repuestos de vehículo. Es decir, soy trabajador y al mismo tiempo competencia. ¿Se puede o no se puede? No, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Eso creo que es un delito, no se llama de alguna manera. Yo creo que sí lo he visto en los noticieros. No se puede hacer eso. Ay, no le puedo dar como la respuesta. O sea, en materia pública es evidente, ¿no? En materia Sí. pública, digamos, hay, y adelantándonos un poco al tema comercial, hay eh, incompatibilidad entre el ejercicio empresarial y el ejercicio del servicio público. Entonces, a uno le parece gracioso, digamos, desde el punto de vista jurídico, lo digo yo, con todo el respeto, ¿ya? Que se califique a un político como bueno por el hecho de ser empresario, cuando desde el punto de vista legal y axiológico, es decir, desde los principios del derecho, pues esas dos situaciones son incompatibles. El uno busca el interés general y el otro el interés particular y netamente de lucro. Entonces, chocan entre sí, ¿no? Entonces, digamos, resulta anecdótico, digamos, que se califique, por ejemplo, a un político por el hecho de venir del lado empresarial. Entonces, vamos a decirlo, digamos, en este caso, la Constitución dice el derecho al trabajo y la Constitución dice la libertad de empresa. ¿Ya? Entonces, dos derechos riñendo en la misma persona y que pueden en algún momento causar un problema. Entonces, el trabajador no lo puede hacer y puede ser despedido por violación grave a esta obligación de comunicar las observaciones que estime conducentes a causarle daños y prejuicios. Lógicamente, cuando ese trabajador, se aprovecha de la confianza del empleador, pues para suministrar información como contactos, proveedores, descuentos y desviar los clientes. Entonces, en este caso, ese empleador puede despedirlo y adicionalmente adelantarle un proceso de competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio y que le impongan la sanción correspondiente. Entonces, entendamos ya que el trabajador le debe lealtad al empleador. Buena fe. Entonces, yo tengo que avisarle. Mire, empleador, quiero montar un negocio de estos. ¿Usted ve algún inconveniente que yo siga trabajando y que tenga acá? ¿Ya? Porque entonces, eventualmente podría desviarle los clientes, podría ser otra situación. Entonces, mucho cuidado. En algún caso que hemos revisado, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, es difícil, digamos, o por lo menos para el empleador, tiene que tener mucha precisión en las pruebas que tenga de decirle, mire, yo tenía estos clientes, por eso los sistemas de gestión ahora son tan importantes, donde se le hace seguimiento a los clientes, donde están registrados, donde etcétera, etcétera. Tengo a estos clientes y estos clientes le han comprado a fulanito de tal, es decir, me dejan de comprar a mí por comprarle a él. Entonces, perfectamente yo podría despedirlo. ¿Listo? Bueno, ese punto, digamos, superado en ese caso. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen a las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Y me devuelvo a la quinta también para decirles lo siguiente: el trabajador está en la obligación de informarle cualquier situación que le esté causando riesgo, ¿ya? Por ejemplo, si yo sé de un compañero que está haciendo las cosas mal, tengo que avisarle al empleador. Si yo soy el encargado de la seguridad y salud en el trabajo y no le aviso que hay unos riesgos, pues definitivamente estoy incumpliendo mi trabajo. O sencillamente esté dentro o fuera de la jornada laboral, si el empleador necesita de mi apoyo porque se está incendiando la empresa,
porque necesitamos, el día de mañana viene una auditoría de la DIAN o de las autoridades sanitarias y si no solucionamos esto, nos sellan la empresa, pues está obligado el trabajador a prestar la debida colaboración. Anticipándonos un poco de la jornada, pues ustedes saben que en Colombia nadie puede trabajar más de 8 horas y hasta máximo 2 horas extras en el día. O sea, máximo la jornada está de 10 horas. Pero si mañana tenemos que presentar un informe urgente, si no vamos a perder un contrato estatal que nos hemos ganado o nos van a cerrar la empresa, así tengan que trasnocharse y amanecerse, pues el trabajador está obligado a quedarse, ya salvo circunstancias, pues razonables, como por ejemplo el padre cabeza de familia que no tengo quien me cuide los hijos o cualquier circunstancia de esas, ¿no? Entonces, en esos casos, el trabajador está obligado a esa situación. Profe, por favor, ¿podría repetir lo que acabo de decir? Digamos, yo ahorita corté el micrófono, ¿no? En un ratico, pero no se preocupen. Digamos, el trabajador está obligado a prestar la debida colaboración en casos, digamos, en los cuales hay riesgo inminente para la empresa, como cuáles, yo les pongo ejemplos. Entonces, mañana tenemos que presentar un informe o viene mañana una auditoría de la DIAN o X o Y circunstancia que ponga en riesgo a la empresa, el trabajador está obligado a prestar la debida colaboración y quedarse a la hora, hasta la hora que sea. Lógicamente tendrán que pagarle sus horas extras, ¿no? No quiere decir que no le vayan a pagar esa jornada extendida adicional, pero sí, digamos, es una obligación del trabajador. El trabajador puede decir, ah, no, qué pena, ya trabajé máximo mis 2 horas extras, me voy para mi casa. O yo vivo aquí en la parte alta, en una montaña, y veo que la empresa se está quemando y me quedo quieto, no es obligación mía. Ya, mejor mañana no hay trabajo. No, estamos obligados. Si yo demuestro que mi trabajador no lo hizo de esa manera, entonces tendrá que responder. ¿Listo? Profe, y si se vuelve recurrente, que sea necesario que de pronto el trabajador pues tenerlo más horas, o sea, si se vuelve ya así como de costumbre. Pero bueno, allá no sería una fuerza mayor, un caso fortuito, sino ya una explotación del trabajador, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, el trabajador podría renunciar, por ejemplo, pero digamos, eso no quiere decir que tengan que pagarle. Entonces, bueno, hoy por hoy en las situaciones de necesidad a veces que uno vive, pues uno no tiene miedo en decirle, bueno, si me toca quedarme aquí 14 horas, pues yo las trabajo, desde que me las paguen, pues es un ingreso para mí. Pero recordemos que lo que privilegia entonces el derecho laboral es el salario, pero también el descanso. Cuando miremos jornada, vamos a tocar muy brevemente el tema de ese principio que surge en Europa de las 8 horas de descanso, 8 horas de recreación y 8 horas de trabajo, ¿ya? Que es un principio que se edificó y se volvió norma en todos los países frente a que el trabajador no puede ir más allá de una jornada de 8 horas, máximo 2 horas extras, ¿listo? Acá estamos hablando de casos como de fuerza mayor, ¿no? Digamos que, o caso fortuito, que mañana me viene la DIAN y si no me acaba, pues, entonces cuando ocurren ese tipo de situaciones, o no sabíamos que tocaba entregar un informe, entonces, pues, en la parte, los que trabajan en la parte financiera son los que siempre llevan en este tipo de situaciones. O digamos que se dañó una máquina y tenemos que arreglarla, o, por ejemplo, que tenemos un contrato que cumplir un contrato, mañana se vence el plazo y no hemos adelantado y nos tocó quedarnos. Entonces, son situaciones como excepcionales. ¿Listo? No puede volverse costumbre. Bueno, porque, digamos, si se vuelve costumbre y además no lo remuneran bien, puede ser un tema de acoso laboral. Y el acoso laboral también es castigado por la ley, no lo olvidemos. En contraprestación, pues al tema del empleador, pues obviamente, si yo como empleador soy el que respondo por todos los riesgos laborales que existen en la empresa, pues el trabajador también asume unas obligaciones, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que el trabajador, pues debe también corresponder a esas obligaciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, la octava, que ya la habíamos analizado, que tiene que ver con el tema de que la
trabajadora en estado de embarazo pues debe entrar a disfrutar de esa licencia preparto al menos una semana antes de la fecha probable. ¿Listo? Al menos una semana y tiene derecho hasta pedir hasta 2. Entonces, en esto, pues, tener mucho cuidado, pues, para poder avanzar. Bueno, les quiero hacer una propuesta indecorosa. Yo sé que ya se nos venció, no sé si tengan ahorita algo otra clase, no sé si me regalan unos 20 minuticos para acabar el tema de prohibiciones y poder quitar este tema, o si no, pues ya nos miraríamos el día de mañana. Escriban, compañeros, si pueden o no pueden. Escriban sí. Pues yo creo que no solo va a tomar 20 minutos, yo creo que va a ser un poco más largo y extenso. Igual tendríamos que ver lo que es las prohibiciones. Bueno, entonces dejémoslas para mañana y ojalá pues podamos avanzar, digamos, en una horita y poder tocar ya el tema de jornada de trabajo. ¿Listo? Entonces no hay problema. Bueno, entonces no sé si les queda alguna duda. Si no, pues no olviden dejar su registro de asistencia y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Bueno, profe, hasta luego, gracias. Hasta luego. ¿Escribimos en el grupo el nombre? No, o sí pueden dejar en el grupo el nombre o solo manifestarse, digamos, despedirse para efectos de que del registro y de la asistencia. Profe, yo tengo una duda. Cuénteme. Por ejemplo, una empleada doméstica quiebra un vaso, digamos, y está en la obligación de reponerlo o pues así se rompe un plato, no sé. Verá, ¿no? Ese tema es bien controversial, pero digamos, vamos a decirlo que no, ya dijimos que está prohibido, digamos, deducirle o descontarle, ¿no? Debemos entender, digamos, que existen unos riesgos y unas circunstancias que son digamos, del trajín normal de cualquier actividad comercial o laboral que amerite. Entonces, se supone que son pérdidas que se presuponen dentro de un ejercicio cualquiera. Entonces, si a ella se le ha dado las instrucciones correspondientes de que debe hacer las cosas de determinada manera para evitar un daño, como por ejemplo, digamos, este caso, pero se resiste, por ejemplo, le dicen, mire, aquí tiene una escalerita para que usted se suba y coloque las cosas en la alacena de tal manera de que no se le quiebren. Pero ella insiste en ponerse de puntapiés y colocar las cosas de tal manera que se le caen, pues en ese caso sí vamos a decir que ese es un daño que está causando y que eventualmente tendrá que responder por él. Lógicamente, digamos, pues tendrá que hacerse una situación razonable, digamos, de descuento o no. Pero si yo no le brindo las garantías, digamos, desde el punto de vista de la salud ocupacional, de la seguridad y salud en el trabajo, para que evite ese tipo de riesgos, pues mal haría yo en adicionalmente imponerle que reponga. ¿Listo? O sea, es un caso que toca analizarlo como muy delicadamente. Ah, claro, porque o sea, vaya a ser bajita la señora. Claro, entonces pues tendría que haberle dado las herramientas. Pues. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el trabajador de la carnicería que uno le dice, va, póngase el guante de malla y deje un rato, pum, se baja la mano. ¿Ya? Entonces ahí está desconociendo el sistema de riesgos profesionales, por ejemplo, le cubre, digamos, porque en el sistema de riesgos profesionales no importa quién tenga la culpa, pero digamos, si ya él pierde la movilidad de la mano porque se rompió unos nervios, por ejemplo, no puede decir que fue culpa del empleador, pues porque el empleador le brindó los elementos, pero si no se los brindó, difícilmente pues podrá, digamos, ponerlo al trabajador a más encima regañarlo, mejor dicho. Es como cuando éramos chiquitos y nos caíamos y de pronto, además de auxiliarnos, nuestros padres nos regañaban. Entonces, pues ahí sí. Si no me advirtió que me podía caer, pues ahí sí. Difícilmente pues me va a regañar después. Bueno, ¿Listo? gracias. Listo. Profe, bueno, cuéntame. Pregunta, ¿qué pasa con las licitaciones a las cuales uno puede atribuirse que de pronto los trabajadores, digamos que no presupuestaron bien hasta qué punto iba la licitación y digamos que se excede de lo que ellos están permitidos? ¿El empleador puede quitar
a los trabajadores ese porcentaje de los cuales ellos no previeron? Jamás. Jamás por una situación. El trabajador participa solo en ganancias y jamás en pérdidas. Entonces, por ejemplo, yo soy un contratista de obra del Estado, eh, me presento a una licitación, verifico y luego me di cuenta de que eso estuvo mal presupuestado y que hubo más cantidades de obra o mayor permanencia en el sitio de la obra y termino yo, pues digamos, quebrado, entre comillas. Entonces, en ese caso, no tengo con qué pagarle a mis trabajadores. Digamos, esos trabajadores se les activa un proceso de solidaridad, es decir, que podrían demandar al Estado también por esas obligaciones, pero yo, digamos, no puedo escudarme en que el Estado hizo las cosas mal, sino que tengo que responder por esas obligaciones laborales. Por eso es importante esa póliza que se adquiere de pago de prestaciones, de salarios, prestaciones laborales y sociales, ¿no? Para evitar justamente ese tipo de situaciones. Por eso la recomendación a ustedes como empresarios es que en las observaciones, porque esto hizo carrera, por ejemplo, es un tema que se sale de pronto de nuestro tema, pero que es importante que ustedes lo conozcan. Hizo carrera de que yo me presentaba a cualquier licitación, iba con precios por la baja, me lo ganaba y luego empezaba a decirle, "Ve, esos estudios están mal hechos, esto está mal hecho, entonces aumente el valor del contrato". Hay veces que cuando, entre comillas, pues uno es amigo de la entidad, entonces la entidad le dice, sí, 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 le va aumentando, que uno puede aumentar el valor de un contrato estatal hasta del 50%. Pero cuando definitivamente no, yo luego no puedo alegar mi propia culpa, ya como contratista, y decir, vea, pero es que eso estuvo mal hecho desde el principio, porque ya el Consejo de Estado cambió la tesis y le dice, usted como contratista está obligado en la etapa de observaciones, decirle, mire, entidad pública, usted está planeando mal su contrato. Tiene que hacerle las siguientes modificaciones, esa plata no le va a alcanzar. Entonces, y esa observación es tabla de salvación, porque si yo no hice esa observación y luego reclamo, entonces no tengo derecho a nada. Pero si hice la observación, la entidad hizo caso omiso y yo me gano el contrato, luego sí puedo reclamar. Y en una misma empresa, cuando, a ver, ¿cómo lo digo? Cuando de pronto los trabajadores no presupuestan bien la parte de la licitación y hay pérdida, el empleador le puede quitar a los trabajadores el monto que no alcanzó. Digamos, la persona encargada de hacer la propuesta, me dice usted, te entiendo Sí. yo. No, no, tampoco le podía descontar, la puedes despedir. Ah, ya. Sí, la puedes despedir y eventualmente, pues si eso le causó un perjuicio grande, pues podría demandarla, ¿no? No descontarle. Recordemos que los descuentos únicamente son con autorización del trabajador. Entonces podría demandarlo, digamos, por incumplimiento del contrato de trabajo y exigirle que le pague si es muy cuantioso, ¿no? Ya, Ya, por ya. ejemplo, usted tiene yo insisto en los contratos de obra, digamos que son los que más se prestan para la casuística, ¿no? Pero, por ejemplo, un ingeniero que tiene que hacerle, o el arquitecto que tiene que hacerle la presupuestación, lo hace mal. Entonces, ahí incumplió el contrato y lo puede despedir con justa causa, pero jamás descontarle. Yo partiría de que eso es imposible, digamos. Atribuirle, digamos, la pérdida en el contrato. No, yo no le insisto, al principio nos dice que solo participan las ganancias y jamás en las pérdidas. Vale, profe, listo. ¿Listo? Esa era Bueno, Bueno, pues, muy bien, bueno, hasta que esté luego. muy bien. Hasta mañana, ya nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Mucho gusto, que esté muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno. Bueno, tengan buena tarde. Hasta luego.